Bueno, vamos a prepararnos para escuchar el mensaje de la palabra de Dios, que es una continuación muy importante de la semana pasada. Y yo quiero que tengan disposición de tener sus Biblias. ¿Todos tienen sus Biblias? ¿Sí? ¿Y tienen frío o está bien así? ¿Sí? Bueno. Y la semana pasada hablábamos de tres cosas tan importantes que todos los cristianos tenemos que hacer. Son vitales, ¿sí? ¿Saben lo que son vitales? ¿Qué quiere decir de vida? Son de vida o muerte. Son vitales para la vida de ustedes. Donde quiera que estén trabajando, si son mamás, si son papás, si son jóvenes, donde quiera que ustedes estén, son vitales y que tenemos que siempre estar en práctica. Una de ellas es la acción de escuchar la voz de Dios, tener esa disponibilidad, esa sensibilidad. Dice la palabra de Dios, dice: mis ovejas oyen mi voz. Yo tengo que estar atento a la voz del Señor en mi vida, ¿sí? Cada uno en su realidad tiene que uno estar siempre buscando escuchar la voz de Dios y entender lo que Dios quiere que tú hagas en tu vida muy personal, en tu situación muy particular. Dios cómo quiere que obres, qué quiere que abras, qué quiere hacer Dios ahí donde tú estás. Es tan importante porque los propósitos de Dios son Dios tiene siempre algo que quiere hacer a nuestro alrededor. Y Dios nos lo revela a sus hijos. Dios nos lo revela, pero a veces no buscamos decir: Señor, a ver, Señor, nunca me he puesto a pensar que a veces me quejo de esta escuela, o a veces me quejo de este barrio, o me quejo de este trabajo, o me quejo de tantas cosas. O sea, siempre estoy así como insatisfecho por lo que tengo. Pero alguna vez nunca me he puesto a pensar ¿qué quieres hacer tú ahí donde estoy yo? ¿Tú qué es tu plan? ¿Qué es lo que tú quieres suscitar aquí a mi alrededor? ¿Qué quieres mover? ¿Qué quieres quitar? ¿Qué quieres que yo colabore contigo? Porque la vida del reino es una vida de siervos. Y a veces nos encerramos tanto en nuestras necesidades, nos encerramos tanto en el yo, en que mi salud, mi cuidado, mi protección, mi descanso, o sea, siempre el yo, que dejamos a un lado a Dios. Y lo agarramos los domingos y lo volvemos a dejar ahí guardadito, muy bonito, muy limpiecito, en nuestra vida religiosa, para seguir viviendo mi yo. Y en la vida del cristiano, lo que uno primero tiene que negar para poder seguir a Jesús es el yo. Y yo ya tengo que pensar primero en Dios y después en mí. Hay prioridades. Entonces yo tengo que decir: Señor, tengo que hacer un alto, Señor, en mi vida, en mi familia, Señor. ¿En qué quieres obrar? ¿En quién te quieres tú manifestar más? ¿En qué quieres cambiar? En mi vida relacional con mis semejantes, en mi barrio, en mi trabajo, en mi escuela, los muchachos que están en la escuela. Señor, porque tú me sembraste por algo aquí. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres moverte, Señor? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Cuáles son tus planes? ¿Cuáles son tus intereses? Para yo poderme sumar a ellos. ¿Y en qué puedo yo colaborar contigo? ¿En qué puedo yo participar contigo? Entonces tenemos que aprender a escuchar para poder entender el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. El plan que Dios tiene. Oye, Señor, ¿por qué tanto niño en mi tiendita? ¿Y por qué tanto niño que me quiere? A veces, no sé, mi hija Caro, me dice mi señora, dice: si vieras cómo, Carolina siempre dice: no me gustan los niños, no quiero niños. Pero me decía Sori una vez que fue a acompañarla a una actividad de la escuela, dice: si vieras que, yo lo que decía es que todas, nomás se baja del carro y todos los niños dejan todo y están ahí, parece la mamá con los pollitos, para donde quiera que va, todos ahí, todos, o sea, y decía: ay, no sé por qué los niños están así. Pues Dios quiere algo. Dios quiere algo. Esa divinidad viene del cielo, hija. Y tienes que decirle: Señor, ¿qué quieres hacer? O sea, esto no es de gratis. ¿Qué quieres lograr? ¿Por qué me estás abriéndome las puertas de sus corazones? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? ¿Cuál es tu propósito para yo sumarme a tu propósito?
pero a veces se nos va por boba. Lo decimos, es una casualidad. O a veces decimos, oye, si vieras cómo hay gente que nomás llego sin conocerme, me abre su corazón, y pues, ¿qué será? ¿Qué será? Pues pregúntale a Dios, Señor, ¿qué quieres hacer en la vida de esas personas en la cual tú quieres que yo participe? Yo tengo que estar muy atento a lo que Dios está queriendo hacer. Y dice la Biblia que los planes de Dios muchas veces son diferentes a los nuestros. Son de más reto, son difíciles a veces a nuestros ojos. Son planes en los cuales Dios te reta a creer, te reta a confiar, te reta a darte más. A veces te pide hasta el sacrificio y te dice, aquí estoy, ¿me quieres ayudar? Y la otra cosa que tenemos que hacer, aparte de escuchar y entender, tenemos que obedecer en la fe. Una fe que, Señor, voy a ser obediente por la fe. No tengo quizás todos los recursos, humanamente quizás no tengo todas las cualidades, pero por fe yo voy a obrar. Tiene uno que obrar por la fe, por la confianza en Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Son cosas vitales que si no las hacemos, hermanos, bueno, se nos va, andamos con unas lentes así grandototes, pero oscuros, que no nos dejan ver más allá de nuestros intereses. Y pasa el tiempo y el fruto que Dios tiene planeado para que demos cada uno de nosotros no se da. Pero es nuestra condición que no nos abrimos a Dios. Estamos encerrados en nuestro mundito y no nos abrimos a algo más allá de nuestros intereses. Y el reino es para los siervos. El reino que Dios ha instaurado es para gente que es sierva de Él. Dice la palabra de Dios que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Y en su reino Él siempre está trabajando. Dios siempre está obrando. Dios siempre está queriendo transformar mentes, corazones, ayudar, bendecir. ¿Y de quién creen que se vale? De los obreros. Por eso Jesús decía, la mies es mucha. Una vez estaba toda la gente, tanta necesidad, y dice que Dios la vio con compasión, Jesucristo. Y dice, orad al Señor de la mies, porque la mies es mucha. Y los obreros, un obrero es aquel que está dispuesto a trabajar. Es un obrero que está apercibido a estar escuchando la voz del capataz o del mayordomo para decir, hey, hay que hacer esta barda. Yo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y estar dispuesto a escuchar órdenes para ejecutar un plan. Un obrero es el que no está sentado, sino que se sienta para recibir palabra de Dios, pero de lunes a sábado está como hormiguita sirviendo al Señor. Entonces, para poder florecer, hermanos, necesitamos tener estas tres acciones, estas tres habilidades en nuestra vida diaria. Y aquí no caben puestos o funciones. No, es que no, eso es para el pastor. No, eso es para el maestro. No, eso es el que está más entregado. No, eso es para todo cristiano. Todo aquel que sigue a Jesucristo debe estar trabajando en la obra de Dios. Y para Dios no hay edades. Por eso eligió a un jovencito como uno de sus apóstoles más amados. A Juan. Era un jovencito que siempre él maneja, porque los jóvenes son a veces hasta más arrojados que el adulto. El adulto a veces tenemos tantas cosas que nos frenamos, pero el joven es apasionado, es idealista, tiene esa disposición a veces, y a veces por eso Dios se vale desde los jovencitos, desde los niños. Muchas veces Dios nos pone la muestra. Entonces nosotros tenemos que estar siempre atentos a su voz para entender claramente lo que Dios quiere y obrar por fe. Y de eso les quiero platicar. Vimos dos citas muy importantes la semana pasada. Vimos una que está en Lucas, si lo buscan, quieren buscar. Lucas capítulo 12, verso 47. Y habla sobre la responsabilidad del cristiano. Habla sobre lo que a mí me toca hacer. Y de que si no lo hago bien, Dios me va a pedir cuentas de ello. Y dice así la cita bíblica de Lucas
capítulo 12, verso 47. Dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Aquel siervo que conociendo, o sea, escuchó y luego entendió, pero ¿qué? ¿Obró? No obró. ¿Se preparó? Tampoco. No se preparó. Yo siempre le digo a la iglesia, necesito que estén aquí temprano, sin ninguna excusa, ningún argumento. Vénganse temprano porque se les está entrenando, que se preparen, que se les abra el entendimiento para dar más fruto. Son pocos los que vienen. Son pocos, todos tienen un argumento, una excusa. Les digo, tráiganse a su familia, a sus niños, aquí se les ponen actividades. Sean obedientes, vénganse a las 10:30. Es un solo día el que ocupamos para entrenarlos, para que se abra el entendimiento, para que se preparen, para que descubran verdaderamente la voluntad de Dios para sus vidas y lo hagan mejor. Y deben de hacerlo, porque hay tiempo para prepararse. Y para que accionen mejor, para que tengan más vida abundante, para que Dios logre el propósito para el cual Dios tiene, no te llevó, no nomás tuviste el encuentro con Cristo y luego te llevó al cielo. Tuviste el encuentro con Cristo y te dejó aquí en la tierra para que le sirvas antes de irte al cielo. Y la iglesia es donde se entrena a la gente. Y se les ha invitado de muchas maneras. Te pongo café, te pongo galletas. Pues ni así, nomás llegan a las galletas y al café. Yo necesito que se vengan desde las 10:30 a estar aquí ya dispuestos. La iglesia se tiene que estar abriendo a las 10 para que usted a las 10:30 ya esté aquí y estemos preparándonos y los que ya están trabajando estén más fortalecidos, tengan más llenura de Dios, más conocimiento de Dios para poner por obra lo que están haciendo y lo hagan mejor. Eso es lo que Dios quiere. Al nuevo, al que, ay hermano, pues es mi invitado, pues tráigaselo a las 12 si quiere, pero usted véngase temprano, porque es el tiempo de preparación. Dice la palabra de Dios, conociendo la voluntad de Dios, no se preparó y no hizo conforme a la voluntad de Dios. Eso es respecto al hombre. Pero respecto a Dios, hay una cita que les compartí en Zacarías. Zacarías capítulo 4, verso 6. ¿Se acuerdan de esa cita? Que cuando Dios le estaba encomendando una acción dificilísima, levantar un pueblo que estaba totalmente sin muros, levantar el pueblo de la ciudad de Jerusalén, después de 70 años de estar cautivos en Babilonia, a uno de los líderes, que era Zorobabel, Dios le dio palabra a él y le dijo en el capítulo 4 de Zacarías, verso 6, entonces, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. La otra cosa es que las cargas o lo que Dios te va a pedir que hagas es con su poder, no es con tus habilidades, no es con tus capacidades, es con su poder. Y eso es lo que vamos a reflexionar hoy en la vida de un hombre que, como uno de nosotros, le ponía muchos peros a Dios. Yo en la Biblia me he encontrado tantos hombres que le pongan tantos peros a Dios como Moisés.